estoy vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Ocaña, que es la universidad que funciona acá en Ocaña, es pues, la del norte de Santander, no sé si has escuchado la Francisco de Paula. Yo estoy con un proyecto que es de fortalecimiento a la educación rural. Nosotros estamos haciendo, inicialmente, pues el proyecto tiene varias etapas, estamos fortaleciendo los saberes y los presaberes de los muchachos que se van a graduar de grado 11 con el ánimo de que presenten una buena prueba de ICFES y esto les ayude al ingreso a la universidad, porque resulta que según estadísticas del Ministerio de Educación, más o menos el 30% de los estudiantes de las zonas rurales del Catatumbo que salen de bachillerato no logran ingresar a la educación superior. Entonces, pues también vienen de un periodo de pandemia, en fin, la idea es como fortalecerlos para que puedan presentar una buena prueba de ICFES. Esto se está haciendo los sábados, aquí en las instalaciones de la universidad. Es un proyecto para los muchachos de 11, de aquí de las instituciones, de los colegios de acá. Y también se está dando en territorio, en la playa, en el Carmen, en Convención, eh, la playa del Carmen, Convención, Guamalito, Aspasica. Son como los municipios a los que se le está dando esto. Ligado pues a esas capacitaciones que se le están dando a los muchachos, también se están realizando unos cursos y unos talleres que van dirigidos a los productores agrícolas. Pues la idea es fortalecer también y tecnificar algunos procesos en el campo, entonces como algunas mejores prácticas agrícolas, eh, cursos de bioconstrucción, por ejemplo, el sábado pasado tuvimos uno de manejo de guadua, el manejo de la guadua, aquí en un corregimiento que queda muy cerca que se llama Pueblo Nuevo, ahí es una zona cafetera y hay estos guaduales, entonces con un equipo ahí de bioconstructores, fuimos eran un grupo de 35 agricultores cafeteros y fueron a aprender sobre el manejo de la guadua. Entonces la idea de este proyecto es el fortalecimiento de la educación en las zonas rurales, que se pueda mejorar el tránsito de los estudiantes de bachillerato y también las mejores prácticas para los agricultores. Yo soy el coordinador de prensa de este proyecto, pues estoy haciendo divulgación de él, digamos que son mis funciones en este proyecto. Entonces me he dedicado como a hacer la parte de la divulgación. Aparte, independiente, pues yo eh, también he hecho gestión cultural, digamos, de algunas cosas muy pequeñas, ¿no? Pero siempre buscando trabajar el tema de la memoria. Y pues en ese sentido, pues he hecho algunas cosas. Por ejemplo, trabajé con el SEGA haciendo unos videos para unas clases sobre la gastronomía ocañera. Entonces, la arepa ocañera, los platos que se dan acá, ¿no? Entonces hicimos uno de cómo se hace la arepa ocañera, por ejemplo, que fue el que envié, creo, ¿sí? Y pues también me ha interesado mucho este tema de las redes sociales. Pues yo soy periodista. El año anterior estuve vinculado a un canal comunitario de acá con un proyecto que teníamos en redes sociales, en Facebook, que era la transmisión de noticias en vivo y en directo, como este formato nuevo que se llama periodismo móvil, ¿no? Entonces con un compañero teníamos un celular, un micrófono y nos íbamos a los lugares donde ocurría la noticia y transmitíamos en vivo y en directo. A veces nos encontrábamos con cosas bastante complicadas, pero bueno, es la dinámica, digamos, de esto de la reportería y eso. Eh, en mi proyecto lo que planteé o lo que planteé ahora para este taller, para estos talleres, yo con un equipo ya hemos trabajado este tema de la memoria que te comento. Queríamos hacer un corto documental sobre el tema del territorio, cómo nos vincula, cómo estamos vinculados el norte de Santander y el sur de Bolívar. De hecho, aquí hace mucho tiempo se intentó hacer esto, un departamento con los municipios que hacen presencia en esta zona, ¿sí? Yo tengo una historia familiar particular, o particular no, digamos, mi historia familiar es que, y lo quería narrar así, pues también, es a través de mi padre. Mi padre se fue muy joven a trabajar a Cibití, sur de Bolívar, pero él vivía aquí en Ocaña. Entonces, a mí siempre me conectó ese trabajo de mi papá, siempre me conectó con esa región. Yo disfrutaba de viajar en lancha por el río Magdalena en los diciembre, ¿sí me entiendes? Yo llegaba a Gamarra y ahí tomábamos una lancha y eso era un paseo impresionante, increíble para mí, porque era una hora de viaje en lancha, ¿sí me entiendes? Era otra cosa. No había montado en avión, pero había montado en lancha. Y bueno, y también este territorio, el Cibití, pues está muy ligado a mí. Como te digo, mi padre vivió casi 40 años allá eh, y siempre habían cosas como que me han conectado con ese territorio, ¿no? Pues
digamos, la historia termina trágicamente porque a mi papá lo terminan asesinando allá en ese municipio, ¿sí? No como parte de la violencia esta política, sino más bien como parte de una violencia estructural que se estaba generando en el municipio, ¿sí? Una ola de delincuencia, en fin. Esto, pero sí se pueden narrar, digamos, muchos hechos históricos, cuestiones de lo que te digo, de como el rescate de la memoria de esto que yo recuerdo, pues, que viví o que vivía con mi padre cuando iba a este lugar, ¿cierto? Entonces, pues, no sé cómo enfocarlo bien, pero por ahí va la cosa. De hecho, nosotros hicimos un primer ejercicio cuando participamos en una convocatoria, nos pidieron hacer un tráiler. Entonces yo trabajo con mi sobrino, yo no sé si Rosenberg es de Bucaramanga, me disculpa. ¿Qué cuesta? Que, De pues, Puerto, sí. me parece que nos conocimos hace como un mes. Yo no sé si recuestas a Cristian Luna. Ah, yo conozco a Cristian, Ah, claro. bueno. Cristian es mi, Claro, so- Él es de Cristian es mi Ocaña. sobrina. Yo he venido trabajando algunas cosas con Cristian, ¿cierto? Porque pues él está más metido en el tema audiovisual, yo estoy más metido con el tema de la comunicación, en el tema de la investigación. Entonces con él hemos hecho algunas cosas. No sé si les pueda pasar Claro pues, que sí, como súper este ejercicio. interesante, súper interesante además, Fernando, porque son las dos regiones que estamos trabajando, ¿no? O sea, Exacto. entonces, pero bueno, eso, mejor dicho, es que yo sé que todos tenemos lo No, que hay son claro. historias, Claro. pero bueno, muy chévere, gracias. Ay, mira el tío de Cristian. Ah, Claro, con todo eso, pero que nos conocimos ahorita, yo estuve en marzo, en abril estuve en Bucaramanga y alcanzamos a cruzarnos ahí con, bueno. con Cristian y claro, claro. saludamos, claro. Qué bueno verte, Fernando. Muy bueno. Qué Sí, no, bueno. Bueno, y bueno, aquí voy a estar. genial, Genial. bueno, gracias. Voy a tratar de pasarles el corto, no sé cómo haré para, pues, el tráiler, ¿no? Pronto Puedes para que... pasarlo por el chat de WhatsApp si quieres y Ah, para bueno. que los demás también, el resto del equipo, si lo quiere ver, lo mismo. Bueno, obviamente si no se nos va a despapallar ese chat, pero Ah, sí. también podemos ir subiendo. Bueno, ahorita hablamos de eso porque creo que podemos ir organizando en el Drive, por ejemplo, si quienes tengan ese tipo de proyectos o cosas que quieran mostrar, en su perfil abajo pueden poner, digamos, enlaces a los videos o algo así para que pues quienes seamos así chismosos y chismosos y queramos mirar, pues chévere, porque la idea es que tengamos una idea de quiénes somos, ¿no? Y qué hemos hecho y todo, porque pues eso se va a volver también el recurso, ¿no? Son los recursos con los que contamos ahora para trabajar. Okay. Entonces, pues bueno, Bien. buenas noches a todos los que entraron por ahí. Mientras hablábamos, bueno, Fernando se estaba presentando porque no estuvo la sesión pasada. De resto, creo que no veo tampoco más caritas nuevas. Estamos 14, o sea, todavía nos falta bastante gente. Habemos Eh, 15, Anita. Yo creo que podemos iniciar. Yo quería. sí, bueno, hoy nos está acompañando Patricia, que es del equipo del Ministerio de Cultura, que nos quiere contar algunas cositas. No sé si alguien se pudo conectar a esa invitación que ella hizo por el chat, que era como algo que estaba sucediendo ahora justo. Claro. Entonces, si quieres, sí, arranquemos. Entonces, hola Patricia, gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Otra vez un gusto estar acá compartiendo este espacio virtual, tratando también de que estas conversas que estamos teniendo nos hagan un poquito más cercanos y nos permitan conocernos. Creo que uno de los objetivos también del proceso formativo justamente era esa cercanía. Quiero también, aquí sé que está Kelly Joana Vega, darle felicitaciones porque supimos que fue ganadora de una de las becas de estímulos del proyecto también de comunicación y territorio. Entonces, son como esos, bravo, esos frutos lindos que estamos también consiguiendo y que estamos pudiendo compartir. Bueno, los consiguen ustedes como creadores, pero que podemos compartir esas informaciones acá y eso es valiosísimo. Bueno,
justamente yo quiero contarles que desde el Ministerio y desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos existe un proyecto que se llama Territorios en Diálogo. Ese es el proyecto que lidero y desde este proyecto justamente lo que buscamos es encontrar la posibilidad de que las narrativas territoriales nos permitan un diálogo de país. Más allá de pensar que este es un proyecto formativo, que vamos a tener unas herramientas durante un tiempo y vamos a crear un producto. La idea es que estos procesos que nosotros ya estamos desarrollando, en donde ponemos a discutir la comunicación con el territorio y con la cultura, son lineamientos de las políticas públicas que queremos que se sigan fortaleciendo al interior del ministerio. Conocer todas las historias desde los lugares que ustedes las están viendo y las están narrando, es lo más valioso que nosotros estamos teniendo en el proyecto, ¿cierto? Muchas veces vemos que muchas acciones son centralizadas, vemos que también todo el tiempo quieren narrarnos a nosotros y no somos nosotros mismos quienes nos estamos narrando o nos estamos narrando, pero eso no circula. Entonces, justamente el empezar a indagar por estos caminos, ir hasta el territorio donde ustedes están, nos permite esta cercanía y nos permite conocer realmente cómo son los ojos de Ocaña a través de ustedes, cómo es también cada uno de los territorios, cómo es Ábrego, cómo son todos los municipios que están aquí reunidos desde sus ojos y desde sus voces, ¿cierto? Hoy pues también quiero contarles que uno de los proyectos que nosotros también lideramos es un proyecto que se llama Disoñando, que fue justo lo que les compartí hoy. Con Disoñando nosotros abrimos una convocatoria para la formulación de proyectos. Esa formulación de proyectos más ligada a la escritura como tal, ¿no? De las estructuras que piden sobre todo las convocatorias y estas otras fuentes de financiamiento. También como para poder entender esa importancia de que nuestros proyectos, si bien podemos hacer un proyecto audiovisual o un proyecto sonoro, finalmente son proyectos de comunicación y que tienen también un enfoque comunitario muy interesante y muy importante. Y muchas veces los proyectos o los procesos de formulación de proyectos son como tan específicos y como tan detallados que no entienden las dinámicas propias nuestras. Entonces, Disoñando está buscando justamente eso, ¿no? Entrar como en esas otras lógicas, en esos otros horizontes de valor que son los procesos con los territorios en las comunidades y también empezar a verlo cómo vamos escalando en esos niveles de creación, de producción audiovisual, en el caso o en el caso también de las producciones sonoras. Hoy, digamos, tuvimos una charla muy interesante con Rayson Velázquez. Esta charla también va a quedar ahí en el Facebook de la Dirección de Audiovisuales. Pueden ir a verla. Estos espacios los pensamos de manera abierta, no solamente para las personas que están inscritas en el proceso. Así que ustedes van a ser bienvenidos a todas estas herramientas. También vamos a tener unas pequeñas charlas, los que están haciendo audiovisuales alrededor de lo que es la ley, las dos leyes de cine, cómo son esos trámites, que a veces esas formas suelen ser como muy extrañas y como difíciles, ¿no? Pero cómo aterrizarlas a lenguajes más comunes y que también ustedes puedan empezar a tener esos accesos. Y vamos a tener también otros conversatorios con otros creadores, realizadores y gestores culturales que pues también nos permiten empezar a tener anclas en otros territorios para seguir en nuestro proceso de producción de contenidos. Pues yo quería como contarles en principio eso, agradecerles sobre todo su participación nuevamente. Creo que este reto de habernos migrado este pedacito virtual es grandísimo y contar con su participación y su activa participación, que esperamos que siga siendo así, es bien, bien clave porque justamente nos permite pensar que si bien la presencialidad es muy importante y va a ser muy importante, estos recursos digitales también nos convocan, también nos encuentran y también está buenísimo que podamos seguir haciendo uso de ellos, ¿no? O sea, esto nos dejó la pandemia, yo creo que eso lo oímos decir 80 veces al día, pero yo creo que sí es interesante que lo podamos hacer. Y también conocer ustedes sus dinámicas para nosotros también ajustarnos con el equipo de Señal Sur y ahí muchas gracias a Ana y a Rosenberg
a Marcela, a Silvia, todo el equipo que hemos estado pensándonos todo el tiempo, borrando y volviendo a escribir de cómo hacer que el proceso realmente tenga esta pertinencia. Y yo creo que cuando vemos a las personas conectadas, ahorita estamos 17 personas, pues eso nos hace pensar que sí es valioso y que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de verdad por su participación. Yo también, no sé si ahora o más tardecito, también Anita me dices, quería presentarles un recurso que nosotros tenemos desde el ministerio, que es la maleta de la diversidad cultural. No sé si ya. Sí, dale de una, y para que luego ya vayamos de chorro con el tema. Entonces Vale. hagámoslo de una vez. Voy a presentar entonces aquí la pantalla. Y bueno, por aquí también sé que algunas personas ya la conocen la maleta, pero de todos modos se lo voy a compartir por aquí. ¿Me pueden confirmar si lo están viendo? ¿Sí están viendo? Está en Sí, pantalla, yo pero estoy viendo, yo estoy viendo. Ok, vamos a ver. Y ojalá que se escuche. ¿La presentación tiene sonido? No sé, no Sí, escucho. es una musiquita. Ay, No qué se pesar. escucha y está como pausado, no está fluyendo bien el video. Déjame entonces, yo intento ponerlo desde acá, desde mi escritorio. Y también ustedes me dicen que a veces creo que uno tiene que hacer algo para que también suene, pero me cuentan si se escucha. ¿Ahí están escuchando? No. Señora. ¿Qué será? A veces pasa porque no... Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No sé, se me ocurre que de pronto sea porque tengas los audífonos puestos, tal vez, Mm, no sé, idea. Voy a intentar entonces. Es que creo que a veces es porque uno no lo configura el audio. Ah, pero puede ser, ¿sabes? Que sí. Listo. Ahora voy a ponerme sin volumen acá. Ahora sí. Listo. Entonces voy a ponerlo nuevamente desde acá.
Bueno, ese fue un pequeño video tráiler de lo que es la maleta de la diversidad cultural. Voy a compartir nuevamente la pantalla para mostrarles qué es la maleta y cómo nosotros también podemos acceder a ella. Bueno, principalmente contarles que no sé cómo sintieron ese pequeño tráiler que les mostré. Una de las principales acciones que quisimos que también se resaltara con la maleta era que solamente el tráiler ya es un viaje por Colombia, ¿no? Ya empezamos también nosotros a encontrar cómo desde lo cultural, desde el patrimonio, desde otras manifestaciones artísticas, culturales y de memoria, estamos también relatando la diversidad del país. Ahí sí están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señora. Sí. Sí. Bueno, como les comentaba, esta maleta justamente es un repositorio de contenidos audiovisuales, sonoros y fotográficos. Tiene también esa misión que es ser una guía también para la búsqueda de diferentes historias, de diferentes narraciones del país y que pueda también digamos, congregar esos contenidos de diferentes creadores de becas y de estímulos del Ministerio de Cultura en un espacio, en un repositorio que es la maleta, que permita viajar, ¿no? Que permita que esos contenidos sigan circulando. Por eso, digamos que esta primera frase o este primer párrafo que nosotros ponemos en la presentación es porque la maleta no podría existir si no son por sus creadores y por pues todas las historias que tienen que contar. Como les decía, dentro de la maleta tenemos 325 contenidos, 178 sonoros, 130 audiovisuales y 17 fotográficos, colecciones fotográficas, que están retratando esta diversidad y que están también dando un poco ese homenaje a todas la participación de creadores, así como dijimos, Kelly también es una ganadora de una de las becas y cómo esos contenidos de estas personas que participan de estos procesos también tienen un lugar de circulación posterior que les permite también abrir otras puertas, generar un proceso también formativo desde lo que hacen en términos de creación artística y demás. Entonces, esto se convierte justamente como en ese espacio tanto de circulación, pero sobre todo de apropiación de estas distintas o de esta diversidad de nuestro país y de ese entendimiento, pues, de los territorios más allá de lo que nos venden en las pantallas, en otras pantallas. Buscamos también que con esta maleta sea posible llegar a otros públicos, llegar a lugares no solamente de la ruralidad, sino también en las ciudades para que se pueda entender que es más importante o puede ser más valioso conocer nuestro país antes de irnos a otros espacios, ¿cierto? Entonces, eso es un poco como el objetivo que nosotros hemos marcado. Esta maleta tiene, digamos, los contenidos están curados en estas tres fases o estas tres líneas. Tenemos unos contenidos indígenas, unos contenidos afro y unos contenidos campesinos. Dentro de los contenidos, pues ya les comenté los fotográficos, audiovisuales y sonoros, y también están segmentados por diferentes públicos, pues los públicos que pueden acceder a ellos. Entre las temáticas aquí pues pueden encontrar también diversidad, inclusión, reconocimiento, apropiación y patrimonio. Y tenemos también aquí como algunas de las colecciones que han sido características desde la dirección de audiovisuales cuando todavía no estaba la fusión entre las dos direcciones. Esto que nos permite a nosotros es, por un lado, encontrar la valía de hacer las curadurías de contenidos, pero también la posibilidad de entender hacia los públicos o teniendo en cuenta los públicos, cómo generar acciones que permitan apropiación de estos contenidos y un entendimiento mucho más como estructural, ¿no? De lo que es la diversidad. Bueno, aquí cuando hablamos de la maleta análoga, pues realmente es una maletica. Tiene una guía, tiene estos ficheros, tiene como esta USB un poco entendiendo la importancia de esos espacios o esos territorios que no tienen conectividad y que pues es importante tener la física.
cuenta con una interfaz que ahora se les voy a mostrar, por eso paso de largo. Y aquí pues este mapita que justamente nos está diciendo que estamos casi en todos los territorios del país contando y contando a través de las historias pues la diversidad de Colombia. Dentro de las diferentes actividades, nosotros lo que buscamos es que estos contenidos no solo sean de circulación, sino que también estén alineados a procesos de apropiación que sean claves dentro de los proyectos que adoptan la maleta como insumo. Y esto es bien importante porque uno de los principales objetivos es que estos contenidos no solamente estén solitos y que nadie entienda y lo ves y sin contexto, no entendiste, ¿no? Sino que al contrario, que la gente los pueda apropiar, o sea, que pueda entender que hay unos creadores, no sé, en Cali que están hablando sobre la cultura afro del Pacífico que llega a través de las balsadas, ¿no? Entonces, eso es como también lo más interesante, la historia que se cuenta más allá de el producto audiovisual o el producto sonoro en sí. Lo que también pues se busca es que este sea una herramienta pedagógica como tal, que se pueda articular a diferentes espacios, escenarios y públicos y que justamente permita una apropiación pues de todo lo que está acá, ¿sí? Obviamente también nosotros decimos dentro del público objetivo que quiera tener interés, están investigadores, docentes, también gestores culturales, líderes. Yo sé que ustedes como creadores también están muchos, hacen parte de colectivos, hacen parte de organizaciones, ¿cierto? Y nosotros como gestores culturales, la mayoría de las veces nos dedicamos a producir o a generar algún tipo de acción cultural, pero siempre se nos va a atravesar la acción de formación. Y yo creo que hoy justo en la charla decía Rayson algo muy bello y era cómo cuando nosotros somos formadores es justamente el momento en el que somos más sabios, ¿no? Porque podemos tener la posibilidad de vernos en el otro y poder tener esa posibilidad de autocrítica también y de observación y de aprender y sentir que hay un mundo infinito en el aprendizaje. Y creo que por ahí en el saber que no sabemos está justamente esa sabiduría, ¿no? Entonces, eso es como lo que nosotros queremos también contar y hacer como, o ser cómplices de esos procesos formativos, que la maleta sea una herramienta para ello. Bueno, aquí un poquito como unos tips de cómo agarrar la maleta para que se vuelva un taller, ¿no? Y demás como acciones también, por ejemplo, no solamente desde los contenidos audiovisuales, sino también de los sonoros, revisando esas posibilidades de articulación y gestión y también pues generando espacios o que estos se vuelvan excusas para el encuentro, que eso creo que también hace parte de lo que nosotros buscamos con la maleta. Bueno, aquí es una parte importante y es qué podemos hacer y qué no. Una de las cosas pues más valiosas cuando tenemos, en este caso es cuando tenemos la maleta también en físico, pero lo más importante cuando nosotros hacemos uso de contenidos de otros, pues obviamente siempre va a ser el darles crédito a sus creadores, ¿no? Así usemos un pedacito chiquitito del contenido audiovisual, sonoro, fotográfico, siempre resaltar la importancia de esa creación del otro. Y pues también tener ese cuidado de sus derechos morales, ¿no? Que tienen de la creación y de ese reconocimiento al creador. Nosotros hacemos, sí, digamos, una intención de que podamos generar también como un tipo de comunidad alrededor de la maleta, que podamos nosotros saber cómo les ha ido con esos ejercicios que hagan con la maleta y demás, y que podamos finalmente también tener un seguimiento del uso, ¿no? Muchas veces las maletas son tan bonitas que se quedan en los escritorios de los directores de cultura y no las usan. Entonces, si yo ya sé, por ejemplo, sé que en Ocaña hay una,
pues también ir a hacer uso de ella, ¿no? Pedirla, decir, mira, quiero hacer un cineclub, voy a hacer, no sé, un proceso de apropiación de un tema específico que estoy haciendo con los compañeros en el colectivo o en el centro cultural. Entonces, saber que nosotros también podemos acompañar o tener esos accesos acá. Pero por otro lado, bueno, aquí también tenemos pues esa información que ustedes también la van a encontrar en la página web, pero digamos que también aquí contarles, que bueno, que yo aquí voy a salirme ya un poquito de acá, es que la maleta también la tenemos en el repositorio del Banco de Contenidos del Ministerio. Entonces, si bien la maleta hasta el año pasado la teníamos solamente en este formato análogo, a partir de este mitad de año para acá, logramos ya tener esta plataforma digital, que es la interfaz muy parecida a la que les mostré ahora, que ustedes también pueden navegar, digamos, entre los contenidos, entre los públicos y pueden también ver pues revisar todo lo que hay para poderlo utilizar dentro de sus proyectos formativos y de apropiación. Aquí ustedes van a encontrar la guía, van a encontrar también, estos serían los ficheros que estaban identificados como narrativas afro, ¿cierto? Aquí estaban en donde ustedes van a tener la presentación. También aquí nos dan como guías de lo que podríamos usar o cómo podríamos tomar como este contenido en algún proceso. Aquí tenemos las de narrativas campesinas, también como encontrando esta información que nos está también vinculando a este tipo de comunidades. Y también tenemos las indígenas que igualmente pues nos dan como una línea de trabajo. Después aquí, por ejemplo, podemos irnos a estos contenidos para la familia. Siempre estamos segmentándolos por contenidos fotográficos, audiovisuales y sonoros. Ya en este caso ya estaríamos navegando pues por el segmento de público o ya por el segmento de poblaciones específicas con las que queremos. Entonces, dentro de esto, como veíamos, teníamos muchos de los proyectos que están aquí retratados o que están aquí alojados, pues son de procesos y acciones que hemos generado con ustedes, con los creadores. Uno de ellos fue el proyecto Las Fronteras Cuentan, Haciendo Memoria. Creo que ese fue un proyecto que muchos de ustedes conocieron y estuvieron incluso siendo parte y vinculados. Aquí ustedes pueden ver, tener como visibilizarlos. Haciendo Memoria. Que esta fue de recuperación y difusión del archivo fotográfico de Norte de Santander. Un evento apoyado por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Fue una serie. Haciendo Memoria. Haciendo Memoria. Y entonces aquí ustedes pueden... Herrán es un bello municipio de Norte de Santander, incrustado en las montañas entre Colombia y Venezuela. Y esa imponente muralla natural que se ve al frente es el venezolano Cerro Nariñeto, y así de cerca está Venezuela de este bello municipio. Tiene uno de los parques más hermosos, considerado patrimonio departamental, un agradable clima que promedia a los 12 o 18 grados centígrados y gente amable, humilde y trabajadora, como casi todos los municipios campesinos del norte de Santander. Pero hoy vamos a hablar de un lugar que los serranenses utilizan para romper esas fronteras que generalmente nos dividen, de esos encuentros que traspasan. Bueno, este es un pedacito. Aquí yo igual les voy a dejar en el chat los enlaces para que puedan entrar. Como les digo, estas visualizaciones de estos contenidos pueden hacerlas de manera libre. Y digamos que también un poco cuando hablamos con Anita era pensarlos como inspiradores también para los contenidos que ustedes tienen en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo había elegido también uno que hablaba sobre, bueno, aquí este está bien interesante y que les puede también dar guías para esos procesos que están creando en este momento. ¿Sabes ¿Qué significa chimimanta? O algo, hacer algo. Es como un instrumento, algo para tocar. Como una anta.
Son como nombres ancestrales. Significa. Mi palabra. Tu palabra. Nuestra palabra. No me sirves, no me grites que vos no me conocés. Yo me visto para mí misma, no para que me acoses. Las calles también son nuestras. Como la noche camino sola porque quiero. No me invites a tu coche. No quiero miradas famosas. Yo ya sé que soy hermosa. Soy Tatiana. Nací en San Agustín. Anoche quedamos con mis amigos de salir a dar una vuelta. Se me hizo un poco tarde y quedé alcanzarlos en el parque. Mientras caminaba, sentí miedo. ¿Desde cuándo no me siento tan tranquila caminando por las calles de mi pueblo? ¿Acaso es ese mismo miedo que sentimos cuando invaden nuestro territorio? Y como van viendo, cada una de estas historias que están acá, están también narrando como esos espacios, están narrando los territorios y también nos están permitiendo crear esos hilos narrativos de los cuales Ana les ha estado contando para poder concluir en un producto, ¿no? Nuevamente, algo que nosotros hablábamos con el equipo de Señal Sur es que más allá de la gran producción con efectos especiales que podamos hacer, lo que nosotros buscamos es que tengamos ese texto, esa intención comunicativa y como que también ustedes puedan tener la posibilidad de encontrar su propia voz cuando narran su territorio o cuando narran la historia que quieren contar. Entonces, aquí van a encontrar muchas ideas inspiradoras, como les digo, no solamente sonoras sonoras y fotográficas, sonoras y audiovisuales, sino también fotográficas. Por ejemplo, cómo esta foto, por ejemplo, nos está retratando muchas cosas, ¿no? Y cómo podríamos construir una historia a partir de esta imagen. Una imagen que de pronto nos puede pensar, articular con una sensación de miedo, de respeto, no sé, de ancestralidad, pues 100%, ¿no? Pero también es interesante como el señor está sentado en una silla de plástico y no en la silla de madera que está atrás, qué es lo que pasa, por qué no está allí, y todas las historias que nosotros podríamos contar solo con una imagen, que es también parte del ejercicio que ustedes están haciendo en este momento al irse, digamos, estando en sus territorios, consiguiendo estos insumos, ¿cierto? Esos insumos narrativos. Entonces, yo lo que voy a hacer para ya pasarle la voz a Anita es, pues, compartirles esta posibilidad no sé, de que ustedes también se inspiren en estos retratos, que se inspiren en estas voces de otros, que puedan no solamente ver lo que se ha hecho en Norte de Santander, sino que también puedan conectar esa emoción que ustedes tienen de narrar su territorio, por ejemplo, con estos artesanos nariñenses, ¿sí? Que están haciendo todas estas bellas obras que también cuando uno las ve sabe que son de ese lugar, ¿no? Entonces, parte también como de encontrarnos con el festejo, encontrarnos con la emoción y poder a partir de ahí continuar en ese proceso de narrar cada uno de los territorios. Entonces, pues era eso. Voy a dejar de compartir. Les voy así a compartir el link por aquí por el chat y también lo voy a dejar para que lo puedan tener en el WhatsApp para también que ustedes puedan tener acceso a él y pues también seguirlos motivando a que no deserten este proceso, que para nosotros realmente es muy importante su participación, es muy importante su presencia y pues va a ser también muy valioso el ejercicio conjunto. Creo que todo lo que nosotros estamos viendo aquí nos está llevando también a fortalecer nuestras ideas y escucharlos ahora que estábamos escuchando al compañero, pues también empieza como a conectar, ¿no? Como ¿cómo es esa historia? Mira que él también empezó a contar y de repente era el tío del amigo de Ana y eso ya empieza a decir, bueno, no estábamos tan solos, o sea, siempre hemos estado ahí encontrándonos. Entonces, pues, muchísimas gracias a Ana y a Rosenberg por abrir este espacio y pues yo les dejo con esa motivación de
continuar en esa creación de sus contenidos. No, mil gracias, Patricia. Yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos tener en estos procesos es sentir que hay, digamos, una representación institucional que no es esa cosa lejana que era antes, ¿no? Como que una cosa en la que uno está ahí tratando de luchar a ver cómo consigue, sino que realmente vemos que ahora hay un proceso de mucho tiempo y un trabajo donde realmente hay una intención genuina de acercarse a los territorios, ¿no? de saldar esas brechas que ha habido históricamente en términos de representación, en términos de voces, y eso es súper interesante. También es para que ustedes sientan en qué está enmarcado este proyecto, ¿sí? O sea, como que no es una cosa que se hace ahí por conseguir metas o resultados y ya, sino como que realmente, miren que estamos trabajando de la mano y muy cercano y hay un acompañamiento siempre de parte del ministerio a través de las representantes, digamos, con quienes nosotros, Señal Sur, estamos digamos, en contacto, pero esto nace justamente de esa intención y creo que esta maleta de la diversidad justamente pues la podemos aprovechar para hacer los ejercicios de clase, para ver, porque básicamente pues de eso se trata. Este tema de escritura también por donde arrancó Patricia. Del otro proceso donde se está haciendo una formación en formulación de proyectos, que es una cosa clave. A veces nos da mucha pereza, pero a veces ese es el factor diferencial en que logremos que una buena idea, una buena historia llegue, digamos, acceda a esos recursos y pueda ser contada. Y lo que dice además, ¿no? O sea, que tenga una plataforma en la cual circular, ¿sí? Imagínense ahora como que lo que ustedes van a hacer ahora, justamente haya un grupo como el de nosotros por allá en el Putumayo y tomando de referencia lo que ustedes hacen, ¿cierto? Y que podamos poner a circular todas estas voces y estos relatos. Entonces creo que es algo de destacar y de agradecer, como que estamos acompañadas, acompañados, y no desde lo que es el marco acartonado de la institucionalidad, sino desde una intención genuina de visibilizarnos, de escucharnos, ¿no? De que nos interesa lo que ustedes tienen para contar. Entonces, bueno, cerrando eso, mil gracias, Patricia. Te pediría el favor de que el enlace igual lo compartamos en el grupo de WhatsApp, pues porque aquí luego cerramos sesión y se nos pierde. Pues para que todos lo puedan. Les voy a compartir el grupo de Disoñando, que nuevamente les digo, si ustedes quieren también tener como información que va llegando y que puede ser también de interés, ahí la vamos a estar colgando a partir de, pues desde ese proyecto, pero obviamente nos convoca a todos. Entonces, les voy a pasar esos dos links por el grupo. Y bueno, ahí los dejo con Ana y con Rosenberg. Nuevamente, gracias, chicos, y chicas, por estar acá. Seguimos en contacto y bueno, muy buena jornada. Gracias. Bueno, entonces sí, básicamente el proceso de escritura que estamos abordando en este módulo se alimenta de lo mismo, ¿no? Es como que entendamos que a veces este requisito institucional o de presentación de proyectos, pues no es como una cosa que se inventó el ministerio o la institucionalidad, sino que básicamente cuando nosotros resolvemos esos puntos, esos ítems, descripción, tratamiento, justificación, eso es un proceso que digamos que en teoría uno como creador, como escritor, como debería hacer al comienzo para tener un mayor control, digamos, una actitud más deliberada frente a las historias que quiere contar. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, seguramente ya por experiencia y todo, nosotros nos lanzamos a hacer sin sentarnos a hacer todos estos procesos de escritura, o los hacemos más o menos estructurados, más o menos, ¿no?, minuciosos, pero un poquito esa es la idea del ejercicio acá. Ustedes tienen proyectos súper grandes, tienen temas, ¿no? Bueno, voy a recapitular un poquito sesión pasada, que estábamos hablando, o sea, todos los temas son relevantes, todos los temas son importantes. Incluso un tema que parezca menor o que parezca como anecdótico puede terminar siendo una gran historia, porque el problema no es si el tema es importante o no,
o qué tan importante es, sino yo cómo traduzco, ¿no? Cómo logro hacer como esa hilación de qué quiero contar, por qué lo quiero contar y cómo lo voy a contar. Y cuando hay coherencia en eso, que eso parte de tener claro todo el proceso, ¿no? Y hacernos estas preguntas y escribir y responder a estas preguntas que dejamos, digamos, de tarea la clase pasada, ahí vamos a empezar a encontrar como las estrategias, ¿no? Para tomar decisiones deliberadas, de planeación de trabajo, cómo se va a ver lo que yo quiero contar. Entonces ahora yo comparto pantalla. Y pues vamos a la sesión de hoy. Aquí. Presentación. Listo. Entonces, sesión 2. Quiero arrancar como con una reflexión con esta cita, que es de uno de los autores que yo más, digamos, en quien más me he basado para este curso. No sé si conocen a Martín Caparrós. Es un cronista, un periodista narrativo, pero pues como que se ha especializado mucho en ese género de la crónica. Es argentino. Y bueno, entonces voy a leer la cita, ustedes la ven ahí también, ¿no? Dice, es una pena que la famosa objetividad sea imposible. No que sea una meta difícil, no que sea traicionada por este o por aquel, por esto o por aquello, que sea estructuralmente imposible. Todo relato es el relato de alguien. Toda descripción de cualquier situación es el recorte que hace quien describe, no porque sea malvado, malintencionado, no porque quiera engañar a su audiencia, sino porque no hay otra forma, porque quien cuenta no puede contar todo y elige lo que cuenta. Entonces, es una reflexión interesante porque, bueno, o sea, nosotros partimos de relatos sobre el territorio. Entonces había una pregunta que yo me hacía al comienzo, como del proceso, que era como, bueno, necesitamos que esto sea documental, o sea, como todo en el género de documental, o puede haber relatos de ficción, y entonces la reflexión era, no, documental. Pero yo voy a poner ese debate acá, ¿no? Como la realidad y la ficción, ¿no? Yo quisiera preguntar, aquí ya abriendo al grupo, o sea, dejémoslo así, voy a dejar de compartir un segundo para abrir un poquito la discusión. Quien quiera puede abrir su micrófono o levantar la manito. ¿Qué es lo que realmente distingue cuando nosotros hablamos de realidad y ficción en la creación? Yo aquí voy a pensar, digamos, en la literatura y en el periodismo, o en el cine documental y el cine de ficción. Entonces, ¿cuál es la, o sea, parece muy obvia la diferencia, pero bueno, vamos a ver qué tan obvia es realmente. ¿Ustedes qué creen que es básicamente la diferencia, ¿no? O sea, o lo que diferencia un producto de ficción y algo que se llama o se inscribe dentro de lo documental? Hola. En mi caso considero que es muy, cuando es un relato de ficción, es algo como muy futurista. Y en la parte documental, pues es algo donde se comenta el pasado o el ahora. Es como mi opinión. ¿Qué dicen de eso? O si alguien quiere agregar otra cosa. Bueno, a mí me gustaría decir buenas noches, en primer lugar. Bueno, yo considero que la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción es como el alter ego de lo que nosotros quisiéramos lograr, pero debido a diferentes situaciones de la naturaleza, la física y todo ese tipo de cosas, pues no nos es imposible lograr. Y ahí es donde también entra lo que es la magia y todo ese tipo de cosas, que es una manera en la que el ser humano ha tratado de retratar
ya sea visualmente o sonóricamente, todo aquello que le gustaría que fuese real, pero que no lo es. Hola, buenas noches. Bueno, personalmente en los productos audiovisuales que he realizado y también radiales, que son más que todo como documental y como desde lo real, tiendo a involucrar lo que es la poesía, lo utópico, lo mágico y a combinar ese quehacer diario con esa magia y esa fantasía del ideal. Y me gusta mucho esa combinación porque lo hace mágico, lo hace atractivo, sin ser ficción, sin ser directamente ficción. Sí, bueno, yo, digamos, haré comentarios, si alguien más puede levantar la manito si quieren y les voy dando la palabra, porque bueno, Nasli, lo que tú dices de, bueno, una cosa de futuro o pasado, como que el documental solo tenga que ver con el presente y el pasado, o que la ficción solo tenga que ver con el futuro, bueno, digamos que cualquier película histórica de ficción que nos hable del pasado, digamos, ahí ya se va como ese argumento, ¿no? Yo quería justamente llegar a estos lugares, como que hay cosas que nosotros asumimos, pero si luego vemos, hay ejemplos de ambas cosas, documentales sobre el futuro, hay, ¿no? O sea, claro, desde un lugar de especulación, desde un lugar de, pero por ejemplo, todos los documentales ambientales, o no todos, pero muchos documentales ambientales se están planteando como, bueno, ¿qué va a pasar en 10 años, ¿no? Como que ya vamos a agotar los recursos, ya vamos, se está jugando como con esa, o sea, el tema temporal se puede abordar desde los dos formatos. Lo que Kelly está señalando es como hacia donde yo voy, que está muy interesante. Digamos que yo no veo si alguien está levantando manito, pero si quieren, abran su micrófono. Pero digamos que antes había una separación muy tajante, ¿no? De hecho, cuando nace el cine, nace un poquito más desde la lógica, bueno, ahí están esas dos vertientes. No sé si ustedes conocen la anécdota de la primera proyección que hicieron los hermanos Lumière en París, que era una toma del tren, ¿sí? Del tren llegando a la estación y que fue tan impresionante que la gente que estaba viendo eso, que era por primera vez viendo una imagen en movimiento, la gente se paró y se asustó porque sintió que el tren venía a atropellarlos, ¿no? Y luego viene como la otra vertiente de Georges Méliès, ¿no? Francés, que empieza a darse cuenta como de, uy, con esto yo puedo, por ejemplo, hacer unos efectos en los que yo me quito la cabeza y hago malabares con mi cabeza, ¿no? Entonces ahí está ese elemento un poquito de fantasía de, bueno, pues alguien se puede quitar la cabeza y hacer malabares, que era un poquito hacia donde está de pronto apuntando Sandy, y pues claramente no, pero el cine o no el lenguaje sonoro, la creación nos permite justamente hacer visibles cosas que no pasan, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, luego hubo toda una vertiente, ¿no? En el cine europeo, el cinema realité, ¿no? O el realismo, el neorrealismo italiano, que básicamente decía como, no, nosotros sí estamos mostrando la vida como es. Un poquito la frontera, o sea, o la diferencia que normalmente se plantea entre lo documental y la ficción es que te dicen, no, es que esto sí pasó, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas películas de ficción y hay muchos relatos o novelas que están basadas en hechos reales. Entonces, no es que no existan o que no, ¿no? O sea, ahí es donde uno dice la frontera es muy, muy interesante. Y en términos de su efecto, de su pertinencia, puede que una película o una novela también retrate la esencia, la identidad, ¿no? ¿Cuál es la película de Lucy? no sé, pero Hola. No sé dale. Buenas noches, qué pena interrumpirte. La película de Lucy es, no sé si la han visto, fue como en el 2007 que la crearon y es como cuánto, o sea, el ser humano
puede alcanzar el 100%. Nosotros solo alcanzamos el 10% y los delfines el 20% de nuestra capacidad cerebral, ¿no? Entonces es como todo ese trayecto de si el ser humano pudiera, en caso tal, liberar toda su capacidad hasta el 100%, ¿no? A pesar de que es muy, como lo que estabas hablando, de mucha ficción, sí relata cómo ha sido la evolución del hombre, porque en un momento de la película, ya yo creo que al final, ella se conecta con el simio más longevo, ¿no? Que se llama Lucy. Entonces, yo creo que sí, partiendo desde esa premisa que estás diciendo, que a veces la ficción no es como muy ficción desde otro mundo, sino la realidad. Entonces, esa película pienso que sí es importante conocerla, ¿no? Claro, y eso, como esa hay mil ejemplos, ¿sí? Es pensarse que ahora, en términos de la creación audiovisual, digamos, hablemos de lo audiovisual, o bueno, de la escritura, básicamente había, digamos, pensemos en la cita con la que abrí ahorita la clase. Se pensaba que algo era objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, si uno lee una noticia, ¿sí? O esa es como ese es el imaginario, ¿no? Que lo que sale en el noticiero es real, pasa así. Mientras que si yo veo la novela, eso no es real. Eso se lo inventó alguien y lo libreteó. Sin embargo, si uno se pone a detallar qué elementos hay, tanto en la noticia como en la novela, vamos a ver que en realidad no es tan tajante y tan clara esa división. ¿Por qué? Porque la noticia la escribe alguien, ¿no? Aquí básicamente en la cita voy a volver a la presentación, la cita que estoy compartiendo, es de entrada diciéndonos la objetividad no existe. O sea, nadie, nunca, ningún relato cuenta la verdad de nada, ¿cierto? Estamos diciendo no existe, es imposible, ¿sí? Entonces había una idea previa y eso tiene mucho que ver como con los registros con los que se trabaja en la escritura, por ejemplo, en las noticias, que todos vemos que, a ver, cuáles son la clave de escribir una noticia y es como el qué, quién, cuándo, cómo, por qué. Y entonces también se dice que no puede aparecer el autor como un yo, porque es que tú es neutro, ¿cierto? Y yo no tomo partido, sino estoy contando lo que pasó. Mientras que en la novela o en un cuento, pues nos podemos dar más concesiones de inventar, ¿no? Entonces, en este punto, hablando de cuál es esa frontera, ¿no? Entonces yo digo, es cada vez más difuso, ¿no? Entonces en el cine pasaba que decíamos, no, el documental realmente es que tú coges la cámara y vas a un lugar y estás grabando las cosas tal cual. Pero pensemos en la realidad, ¿qué documental cuenta? O sea, ningún relato puede reproducir exactamente las cosas como suceden tal cual, porque ¿quién se ve eso? ¿Sí? Ana, O sea, en la vida, perdón. qué pena interrumpirte, pero en este punto me parece importante, por ejemplo, recordar la forma en que Platón nos decía cómo vemos el mundo, que es la luz a través de una sombra y que nosotros podemos asumirla como la realidad. Pues justamente es cuestión de perspectiva, es cuestión de quién termina ganando la guerra, como se dice por ahí, es el que cuenta la verdad. Entonces, esa realidad y la ficción, realmente la ficción viene siendo como las variaciones de la realidad, posibles alteraciones de un mismo suceso que pueden darse, pero en este momento los consideramos imposibles. Por ejemplo, los escritores, Julio Verne, cuando escribió todos sus grandes escritos, pues eso era una locura. Luego de ahí, otras personas tomaron una que otra cosa, empezaron a crear nuevos inventos. Lo de los hermanos Lumière, lo mismo. O sea, ¿quién había considerado eso? Ahorita tenemos 4D, que en su momento pues, cualquiera iba a pensar que eso es imposible, eso es del diablo, que fue una fácil, ¿no? Entonces, la separación de la realidad y la ficción, podríamos entenderlo como la variación de la percepción que tenemos, de cómo nosotros vemos el mundo y cómo podemos creer que puede ser, pero que en algún momento podría ser una realidad también. O sea, yo lo considero de esa forma. Todo es real, todo es ficticio, depende de dónde lo vamos a mirar.
Exacto, yo creo que pues esto, o sea, esto es una discusión filosófica de no acabar, ¿cierto? Porque el asunto es que vamos a ver, digamos, lo que nos concierne ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a contar historias, ¿no? Entonces yo aquí digo, pues ambos formatos comparten cada vez más procesos creativos, dispositivos y herramientas, y pueden tener un impacto de intención similar. Entonces, es decir, si yo quiero contar mi territorio, no significa que tenga que hacer una cosa documental. Yo podría hacer una peli de ficción que en todo caso me está hablando, ¿sí? En donde yo voy a retratar los temas, en donde... Pero entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia? Y entonces ahí está escrito grande, es el pacto de verdad, ¿cierto? Es pacto de verdad, bueno, verdad sigue siendo una palabra muy grande, pero básicamente la idea es que cuando yo inscribo lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, como, bueno, esto es un corto documental, ¿sí? O esto es periodismo, o esto es, sí, en vez de una crónica, en vez de decir, no, esto es una novela, un cuento, es que yo estoy diciendo que yo no estoy distorsionando, ni inventando, ni alterando lo que los personajes dicen o hacen, ¿cierto? O sea, es decir, si yo entrevisté a una señora, esto está más pensado sobre todo en la escritura, porque pues cuando yo estoy haciendo documental, bueno, el personaje está ahí hablando y esa es su voz. Pero digamos que cuando yo estoy escribiendo y entonces la señora dijo, no, es que yo me voy a ir a motilar allá a la peluquería, y yo digo, no, se fue a cortar el pelo, ahí estoy alterando, ¿sí? O sea, yo debo usar el lenguaje, si voy a citar a un personaje, tengo que citarlo como él o ella habla, ¿no? Ahora, ahí de nuevo, como que el tema es no pensar que yo estoy contando la verdad, pero básicamente yo estoy haciendo un pacto con el lector o el receptor, el público, diciendo, esto que yo voy a mostrar, no me lo inventé yo, ¿sí? ¿Qué nos da la ficción? Nos da una licencia, ¿cierto? Nos da una licencia de decir, bueno, yo quiero hablar de este mismo tema, me voy a inspirar en una historia real, pero yo quiero que este personaje diga esto, ¿sí? O yo quiero que esta situación no pase en esta montaña, Y todo el día en eso. sino en otro lado, ¿cierto? Entonces, sin embargo, aquí voy a hacer mucho énfasis en esto. Aquello que yo cuento, por más documental que sea, por más que yo estoy contando algo que está sucediendo, que estoy trabajando con gente real, con sus procesos reales, y que no estoy haciendo yo la puesta en escena, ¿cierto? Ni ven, entonces ahora tú dices esto y el otro dice el otro, que vamos a ver, o sea, también en el documental hay puesta en escena, ¿no? Pero debo hacerme consciente de que sea como sea, yo estoy mirando y mi mirada es la que está recortando ese pedacito de la realidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con los temas. A ver, siempre pasa en estos procesos, ¿no? Cuando uno quiere contar algo, dice, es que esto no se ha contado, es que nadie sabe de esto, es que esto se está perdiendo, es que siempre hacemos unas afirmaciones que son limitadas, porque las más de las veces uno realmente va a buscar y sí, vas a encontrar a otra persona hace 100 años o hace 3 días, aquí o en otro país, que también se preocupó por ese tema y que hizo un documental, hizo un texto, hizo un poema. Lo que pasa es que quizá todavía no lo has encontrado, todavía no lo conoces, ¿no? Entonces, que tengamos mucho cuidado como con esas afirmaciones, ¿no? Y sin embargo, sea lo que sea, creo que sí vamos a hacer un ejercicio que es más, digamos, entre comillas, documental, pero yo puse aquí, digamos, estos dos términos, ¿no? El periodismo narrativo o periodismo literario se le llama también, y el documental de creación, que no sé si han oído hablar de eso. Yo tuve la fortuna de participar en un diplomado que se hace en la Universidad del Valle en Cali, que se llama Diplomado en Documental de Creación, y fue increíble, porque cuando uno piensa en documental, piensa en un formato clásico que es muy televisivo, ¿no? Que es la entrevista donde sale el nombre de la persona al lado y la persona está hablando a cámara, o yo empiezo a filmar y sale una voz en off que me dice, en el Catatumbo, ay, ¿no? O sea, como que nos quedamos pegados a estos formatos clásicos, y el documental de creación lo que plantea es como que podemos apoyarnos en, ahí lo que estaba diciendo, ahora perdón que no recuerdo quién fue, creo que Laura, bueno,
como que ella decía, bueno, a mí me gusta la poesía, el simbolismo, lo mágico, meterlo y sigue siendo documental, no estoy mintiendo, ¿no? Pero es justamente eso a lo que yo le quiero apuntar acá, a decir que desde la creación literaria, ¿no? Desde el cine, digamos, las herramientas de lo que es entender que somos autores y que podemos usar, echar mano de esas herramientas para darle un poder especial a nuestras historias sin falsearlas, ¿cierto? Entonces ahí fue donde yo descubrí el documental de creación, que me parece maravilloso, ¿cierto? Entonces, que entendamos que podemos enriquecer, ¿no? Nuestros relatos sin necesidad, digamos, de inventarlos, que nos permite a la final esto, inscribir nuestros temas en la ficción, pues nos da como, nos libra, ¿no? Digamos, de estos temas. Aquí cuando nosotros vamos a trabajar con documental, que es decir, no me estoy inventando personajes, o sea, pensemos en la ficción ya más clásica, digamos, del cine, vamos, una novela histórica, se está basando en cosas que sucedieron, pero está ficcionando, ¿no? Entonces se crean historias de amor o se le da un matiz X a un personaje, como que se juega con la trama y básicamente yo lo que hago es como zafarme de una responsabilidad ética, porque si a mí me vienen a reclamar, yo digo, no, es que es una novela, ¿sí? O sea, yo me puedo estar inspirando en cosas que pasaron en mi vida, en cosas que pasan, o sea, en personas reales, pero yo las puedo ficcionar, puedo hacer una puesta en escena y tengo control absoluto sobre lo que quiero que pase, quiero que se diga, cómo se dice, qué tono, sí, como que qué rol, qué matiz le voy a dar a un personaje, mientras que en la realidad, o sea, o cuando vamos a trabajar en estos relatos territoriales, de nuevo, creo que no vamos a hacer ejercicios de ficción, que yo me invente un corto y pues lo manejo a mi antojo, pero sí vamos a ser conscientes de que eso que nosotros elegimos narrar implica tener una responsabilidad muy grande, ¿no? Con los personajes, con las situaciones retratadas, con las posibles consecuencias, ¿no? O impactos que pueda tener en la vida de esas personas, aquello que nosotros vamos a contar, y en la nuestra como realizadores, ¿no? Digamos que el ejemplo claro sería si la gente que hace documental de denuncia. Si yo me voy a meter a denunciar que hay un caso de corrupción en no sé dónde, eso va a tener primero una implicación súper fuerte para ti como realizador, ¿no? En las represalias que puede tener que tú te metas pues a develar algo, ¿no? Pero en estos casos, si nosotros vamos a trabajar, sobre todo quienes trabajan con niños, y por ahí me había llegado una pregunta antes, a ver, yo sé que muchos de ustedes trabajan con niños, niñas, con jóvenes, necesitamos primero consentimiento, obviamente, ¿no? O sea, si yo voy a usar la imagen, la voz, la historia de una persona, lo principal es que esa persona sepa para qué lo voy a usar, ¿no? ¿Qué usos va a tener esa imagen? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Cuál es mi intención con eso? Y que ese consentimiento esté como por escrito, porque ahí ya va a haber un montón de temas legales, sobre todo con niñas, niños o menores de edad. Ese consentimiento debe estar firmado por los padres, ¿no? Entonces, que tengamos esto en cuenta, ¿no? El tema de la acción sin daño, es decir, ¿qué es lo que pasa mucho a veces, ¿no? Con lo que llamaban en Cali la pornomiseria, que fue como un fenómeno cinematográfico donde los europeos les encantaba venir acá a filmar niños pobres en la calle, ¿no? Entonces hay una película que se llama Gamín, y sigue a un niño por la calle, y es como de, claro, por el sensacionalismo que genera esa imagen, entonces, wow, te lo vas, lo grabas, ¿no? Estableces una relación con el personaje, pero básicamente el usufructo, digamos, de ese proceso es tuyo, ¿no? Es más artístico y el niño, bien, gracias, ahí quedó, ¿no? O cómo yo voy a retratar, ¿no? Desde un lugar ético, amor, digno. Entonces, si yo voy a hablar de personas con discapacidad, o sea, cómo me acerco, cómo grabo, cómo trato las situaciones, ¿no? Situaciones delicadas, situaciones o poblaciones. Miren, con el tema de la maleta de la diversidad, eso es algo que podemos analizar. Cómo nos acercamos y cómo la mirada debe ser consciente de su propio sesgo, de su propia limitación, ¿cierto? Pero también, pues, de
cómo va a establecer esa relación con el otro. Entonces aquí hablamos de enfoques diferenciales. Miren, esto es algo que yo como evaluadora del Ministerio de Cultura miro muchísimo y miramos muchísimo con las demás evaluadoras en los proyectos. La gente dice, voy a hablar de la cultura de Ábrego y los músicos de Ábrego, y entonces uno va y mira y son puros hombres que hacen el mismo tipo de música, y uno dice, bueno, ¿será que no existen más músicos, no existen más artistas, no existen más géneros musicales y no más, digamos, cómo pienso yo la representatividad, ¿no? ¿Cómo puedo ver un tema desde distintos ángulos y no solamente desde una mirada de pronto tradicional, que tristemente pues sabemos que lo tradicional también tiene un cargo, pues una carga sexista, tiene una carga de, como decía Patricia presentando la maleta, o sea, el territorio no lo cuenta como quien, o como hablábamos en la primera sesión de las narrativas territoriales, quien tiene dominio sobre, ¿sí? O quien tiene como un interés desde afuera de, ay, yo voy a ir a contar qué es lo que hacen esos indios por allá en el Putumayo, sino cómo lo ven ellos. Y entonces si yo los voy a ver a ellos, listo, entonces cómo lo ve una mujer, cómo lo ve un niño. No que nos toque a la fuerza meter eso, pero que son preguntas que nos permiten a nosotros hacernos conscientes desde ese lugar desde el que vamos a contar, pues qué tan amplio, qué tan comprensivo, qué tan inclusivo es, para que nosotros también no lo cuestionemos, ¿cierto? Ahí seguridad se me fue 2 veces, la segunda no sé qué era, pero bueno, hay un tema de seguridad, era a lo que me refería también. Si yo voy a exponer a personas, ¿no? Si estamos hablando además de temas de conflicto, sí, de cultura de paz, bueno, todos estos temas que son delicados todavía en territorios donde todavía hay un riesgo, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo establecer ¿no? Como entender esos riesgos y entender esas implicaciones desde el comienzo, ¿no? Para tener como, digamos, todo esto va a ir al tratamiento, va a ir a las decisiones que yo tome respecto a cómo mostrar un hecho. Entonces yo les quería mostrar, digamos, vamos a ver aquí un fragmento de esto. Fíjate la escalera ya. Hola, Enrique, ¿qué hay? Te veo que sigues teniendo un... Menudo pollo tengo, pasa. Pasa. ¿Cómo estás? Ahora ya. Bien. Muy bien, fenomenal. Oye, pero fíjate la escalera ya, ¿eh? Crece la hora, ¿eh? ¿Qué tal tu viaje, Enrique? Oye, pues mira, me lo he pasado bien en el viaje porque he venido leyendo. Es la única manera de leer, porque cuando pico, y sabes que siempre lo estoy haciendo, también me está cansado que cojo el libro, le abro y no leo media página, ¿no? De esta manera he leído media y no he leído. ¿Y Antonio? Antonio, está en el jardín. Está esperando. Voy a ver. Hasta luego. Hombre, ¿qué hay? Solo ante el peligro. ¿Estaba tiempo de ir a Macarrón? No, lo haré después, esta tarde, porque no me va a dar tiempo. Además, tengo que mirar ahí muchos colores acrílicos, comprar. Voy a pintar un poco al acrílico. Cuando me apetece, sobre papel. Entonces, he venido primero aquí. ¿Quieres mirar esto? Sí. Claro, lo tienes en ese estado... Lo acabo de empezar ahora. Sí. Bueno, quiero cambiar la luz de una manera tan tremenda que necesite. El sol empieza ahí, sí, y acaba allí. Entonces quiero coger un poco el centro del día con toda esta zona alta iluminada por el sol. Pero en este momento está todo el membrillo en sombra. Un poco antes sí da la luz aquí, que es cuando lo quiero yo coger. Mira, ponte aquí, pon los pies ahí en esos clavos que hay. Pon la punta de... Pon aquí. Ah, en estos clavos. Ahí, para que estés... Sí. Agáchate, que si no, agáchate a la altura de mi vista y mira eso, a ver qué te parece. Ah, bueno, espléndido. ¿Te gusta? Tiene una plenitud, los membrillos y una hermosura que vamos.
Lo que pasa es que hasta ahora... Algo tentador, ¿no? No lo cojas mucho. No, los he tocado ligeramente, muy suavemente, porque además podían borrar las marquitas esas que se dibujan sobre ellos, ¿no? ¿Cómo ves el tamaño del cuadro? Muy bien. Que Mari dice que tenía que haberlo ampliado un poco, tenía que haber cogido un lienzo mayor. ¿Lo ves bien? Lo veo bien. Podría haber sido mayor, pero creo que en estas formas que tienes aquí puedes meter perfectamente la plenitud de estas. ¿Sabes lo que vi ayer? Tú no bajarías todo el árbol, toda la masa del árbol la bajarías para abajo. ¿No crees que sobra aquí poco espacio y falta quizá arriba? Lo que puedes hacer es añadir arriba. No. Bajarlo todo. Todo. Descolgar todo esto, todo lo que es la masa, todo lo que es las hojas y los frutos, bajarlo como he hecho aquí unas señales como de y ves por dónde va la línea del horizonte, bajar la línea del horizonte hasta aquí, y bajar todo como estos 6 centímetros que no crees que sería mejor. Retírate a ver. Esto ya he pasado otras veces y lo hemos discutido. Sí, bueno, ¿tú cuánto lo bajarías? Más o menos. Tú mira el cuadro y mira eso. Sí, un poco te voy a agacharme. Bueno, qué sé yo. Tampoco te conviene perder mucho suelo, ¿no? De aquí a aquí, por ejemplo, como unos 5 o 6 centímetros, lo bajarías. Yo creo que es suficiente. Porque añadir... Bueno, es un fragmento. ¿Alguien conoce esa... ¿Había visto esto? ¿Sabe qué es? ¿No? Yo no. No sé. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Esto qué es? ¿Es una película o qué creen que es? Kelly dice que una película. O sea, vamos a primero establecer, o sea, ¿eso es una película de ficción o un documental? ¿Qué creen? Parece más un documental o una fracción de ello. ¿Por qué, Harvey? ¿De qué creen que trata el...? Sí, Kelly dice que parece una película de ficción. Elaboremos por qué. Entonces, Harvey, cuéntame por qué es un documental y de qué puede ser ese documental. A ver, podría tratarse como de una acción entre los dos participantes. Pues no vi mucha ficción, veo como un árbol de peras y un artista, como un pintor, y alguien llega a comentarle algo. ¿Cierto? Y Kelly, ¿por qué te parece una ficción? No sé, pero sí me parece como que basada como en algún algún pintor, pero relacionado también con la ficción. O sea, documental, pero también ficción. ¿Qué te da la sensación de ficción? Digamos, ¿qué vimos? ¿No? Vimos a un hombre que llega a una casa, habla, ¿no? El drama, o sea, el drama y los diálogos que crean no son diálogos como que regularmente se dan en un documental. Son diálogos como de escenas. Aunque también uno puede incluir dentro de los documentales, uno puede incluir incluso diálogos dramatizados también, ¿no? Allí como que me devuelvo un poco. Y allí mismo en la parte de lo del árbol me gusta mucho como la perspectiva, cómo muestra la perspectiva desde la mirada del señor que llega y le muestra incluso desde qué ángulo lo miró y desde qué ángulo tiene la perspectiva. Y aún así, pues hay como un interrogatorio de si lo ve de la misma manera que él, si lo bajaría, si lo subiría. Bueno, ahí tiene un diálogo ahí como de reflexión en cuanto a la mirada del señor comparada con la del pintor. Entonces, ahí también está haciendo como una reflexión un poco más profunda de lo que se suele ver en una película de ficción.
Sí, bueno, vamos a ver otra cosa, a ver si nos, a ver qué nos aclara o nos complica. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Vamos a ver ahora un fragmento de esto. A ver. Sí, después se va de este planeta es que empieza a valer todo después de que la materia muere, que el espíritu queda en todos mis cuadros. O sea, viviré ahí hasta que se destruya el último cuadro, ese día morirá Juan Rivera. Sin embargo, creo que lo dudo todavía. Qué raco. Le digo a la gente que yo soy inmortal, morirá mi cuerpo, pero yo quedaré entre todos ellos. Así nomás, ¿qué diferencias vemos? Digamos, bueno, hay una similitud, hay un mismo tema, ¿no? En los dos fragmentos que vimos. ¿Esto qué es? ¿Esto es una peli o un...? O sea, que me interesa es como que veamos que hay una diferencia muy clara, nada más en la manera en la que eligen mostrarnos, ¿cierto? Ahí es súper claro que es un documental, ¿cierto? Alejandro, ¿qué quieres decir? Sí, obvio, sino que como ella hacía documental, se hizo trampa. Pero la composición como tal, pues desde el principio se nota, mientras que las otras tenían unos encuadres definidos con una funcionalidad. Esta está haciendo solamente el seguimiento del Señor y pues, de su visión como tal, mientras que el otro pues tiene un propósito establecido. Este está haciendo como ese seguimiento. Pero sobre todo miremos que, digamos, la música de entrada, ¿cierto? O sea, el hecho de que yo estoy viendo una imagen y hay una música que no pertenece a esa escena, ya me está dando como una pista. Giovanni, ¿quieres decir algo? Sí, hola muchachos o compañeros, buenas noches. Sí, incluso en el documental, el efecto, los efectos sonoros, la misma o el mismo fondo o paisaje que nos están mostrando es como si nos estuvieran como hablando. Entonces pareciera que induce a la persona que está observando, induce como a darles ideas como de la temática que se va a trabajar, el sitio y de pronto también el tipo de personaje con los que posiblemente nos vamos a encontrar. Entonces como que nos hablan mucho con la imagen, con el audio, sí, con ciertos movimientos, nos habla mucho. Y el otro, pues el primero, pues nos
nos mostraba ya unos personajes directamente con un diálogo muy natural, también muy fluido, ¿no? Pero no utilizó tanto los efectos sonoros, sino más bien en primer plano ubicaron a estos personajes, ¿sí? Como que le dieron la idea principal a los personajes. Por ejemplo, o sea, miren, nada más vieron que, digamos, en ese último es un documental de San Gil, está en YouTube, ahorita se los comparto, o sea, es un artista de San Gil, Juan Rivera, yo lo conocí hace poquito y quedé así fascinada. Luego vamos a ver que hay una intención de denuncia y todo lo podemos trabajar, pero es muy evidente desde la puesta en escena, o sea, de cómo arranca, es muy evidente que es un documental. En el otro podemos tener dudas. Creo que es que debí lanzarlo antes de empezar a hablar todos los temas y todo, pero el otro parece una ficción. ¿En qué sentido? ¿No? Tenemos unos planos fijos y hay una escena desarrollándose, pero no se ve, digamos, esa lógica del documental que es como yo mirando, ¿no? O sea, como una cámara siguiendo a un personaje, ellos casi que ignoran la cámara, se supone, ¿no? O sea, es como que es una cámara que está ahí observando algo que sucede, y eso, digamos, que es una apuesta que hace el director, se llama Víctor Erice, es un documental, de que, digamos, que los dos documentales hablan de un artista. Ese primero que vimos se llama El Sol del Membrillo, eso es el artista que vemos ahí es un artista famosísimo español que se llama Antonio López. Y básicamente, ¿qué está mostrando él? Es una peli larga, donde básicamente están mirando cómo trabaja él y cómo está pintando un árbol, que es un árbol de membrillo, ¿no? Pero la apuesta es súper de la ficción, o sea, los planos, cómo se desarrollan las escenas. Yo me quedaba pensando como, ¿será que eran 4 cámaras? Porque vemos como los cambios de los planos y las conversaciones y todo, como decía, sí, son como naturales, pero al mismo tiempo es de, párate aquí, y luego entonces hay un plano detalle de los piecitos. O sea, uno en documental, ¿cómo tiene chance de coger esos detalles? ¿No? El documental es un poquito más, el documental clásicamente pensado, ¿cierto? Que es como que yo voy y voy a capturar lo que está pasando en algún lugar, tiene más esa lógica como de la cámara que la llevo así, ¿no? Que no tiene el plano tal, porque yo no tengo tiempo en teoría de preparar. Pero entonces les mostré ese porque es un documental además que ha ganado un montón de premios y que tiene una apuesta como de esa estética de ficción, ¿sí? De que la cámara, o sea, no se revela nunca del todo la mirada del director. El director es como que trata de sencillamente dejar que la escena se desarrolle, pero para eso tiene que recurrir a ciertos mecanismos y dispositivos de la ficción. Entonces, eso es como interesante para que empecemos a ver, además, el tema del tratamiento, que es de lo que vamos a hablar sobre todo largo en la clase del sábado, ¿no? Es cómo quiero contar yo, ¿no? Y volvemos entonces a cuál era la tarea de la sesión pasada, ¿no? Como de, bueno, ¿cuál es mi intención? Y básicamente estamos aterrizando en tema y mirada. Ustedes todos traen unos temas, ¿cierto? Son unos temas grandes. Te damos una primera tarea que es como, bueno, este tema enorme, ¿yo cómo lo aterrizo en una historia o en un relato? Quienes están pensando hacer un podcast, decíamos, pues un podcast es, ¿qué? Un capítulo, son 5 capítulos, son 3 capítulos. Vamos a empezar a aterrizar lo que se nos ocurre, lo que tengamos al alcance en términos de historia. Si yo voy a hablar de la apropiación, de la memoria campesina en la vereda, tal, ¿a través de quién lo voy a contar? Porque eso es un tema enorme, es inagotable. Entonces yo voy a decir, bueno, no, yo me acuerdo de la abuelita Gloria, que vive allá, y que la abuelita Gloria es la que todos los diciembres reúne a la gente a contarle cómo se hacía la jalea. Me estoy inventando todo, ¿sí? Pero necesitamos aterrizar las cosas, y una vez aterricemos eso, luego tenemos que ser conscientes desde dónde estamos mirando o desde dónde queremos mirar. Entonces, bueno, ya son las 8. Yo quería como que hoy de repente alguien pusiera... si se animaba a hacer como el ejemplo ya de su trabajo respondiendo a las preguntas. Por ahora creo que la reflexión es esa, ¿no? Y es que sobre todo pensemos en las posibilidades, porque de nuevo, aquí lo que vamos a hacer, necesitamos situarnos. Yo sé que todos tenemos proyectos súper grandes, ¿no? Proyectos súper ambiciosos que se pueden desenvolver, digamos, en distintos productos, pero ahorita, miren lo que estábamos mirando de la maleta, tan interesante también, ¿no? Es pensar, ¿qué puedo trabajar en fotografía?
¿qué puedo trabajar en sonoro y qué puedo trabajar en audiovisual? Puede que tengamos un relato dominante, digamos como que, mi intención es trabajar en sonoro y yo quiero hacer una serie sonora, pero entonces en audiovisual, ¿qué de esa historia que yo quiero contar es más relevante contarlo en términos visuales, ¿cierto? ¿Qué puedo agotar, digamos, los que escriben o les gusta escribir? Bueno, ¿qué podría hacer yo acá? Una crónica, unos perfiles, un texto, y qué puedo contar en términos audiovisuales. Esto era un pequeño abrebocas, lo trabajaremos un poquito más, es para que, digamos, podemos incluso quedarnos con esos dos ejemplos. Voy a ver si consigo la película completa para que la vean, porque bueno, acá está súper interesante que son dos, o sea, las dos están hablando de artistas, ¿cierto? Entonces digamos que hay un tema similar, ¿no? Hay como un interés de ver, cómo trabaja un artista. Pero de repente viendo esos dos casos podemos ver las diferencias en intención, o sea, que cuando uno vea un producto, o sea, una obra o escuche algo, le quede súper claro cuál era la intención de la persona que hizo eso. Y ahí vamos a ver que hay dos intenciones muy distintas y cuál es el tratamiento que es más adecuado a esa intención. Entonces, solo recapitulando, yo no sé si entre quienes están acá alguien no ha subido todavía su perfil. Eso, tranquis, que yo todavía no he hecho comentarios ni nada, pero el perfil también, pues lo importante es que nos quede un perfil bonito ahí para que lo usemos en el proyecto. Y la tarea que dejamos la sesión pasada, ¿no? Que era responder a estas preguntas de qué trata mi relato, qué es lo que quiero resaltar, que de repente echémosle otra mirada a eso y volvamos, como que quiero hacer énfasis en relato no es tema, o sea, mi relato trata de la apropiación cultural de los campos mi relato trata de la familia tal, ¿cierto? Volvamos, personaje, situación y nudo, conflicto, o sea, siempre tiene que haber como no forzado, obviamente, ¿no? Sino que entendamos, bueno, cuál va a ser esa trama, cuál va a ser ese argumento. Entonces, quienes ya tengan como más claro qué les interesa hacer, que si es podcast, que si es audiovisual, que si está, pues bueno, aterrícenlo a esas posibilidades también. Si son muchos capítulos, si son muchas historias, elijan una o dos, o sea, bueno, eso ya depende, digamos, del ritmo que cada quien tenga o de lo que se haya avanzado. Pero básicamente ese es el salto y ese es el trabajo como grueso, grande que vamos a hacer el sábado, que es de ese qué, va a pensarnos el cómo, ¿cierto? Por ahora, pues de nuevo, usando ejemplos. ¿Por qué? Bueno, creo que yo lo mencioné en el chat, pero pues para cerrar hoy la clase, vamos a retomar eso. Nosotros inicialmente habíamos pensado hacer como un trabajo en grupos este sábado, pero vemos que el tema de conectividad no nos lo permite realmente, no va a ser como igual la experiencia para todos, todas, además que no todos están conectados al tiempo, en fin. Entonces vamos a ir como ahorita en lo virtual, trabajando cada quien con sus cosas para que lleguemos como con estas cosas mucho más maduradas a nuestro encuentro presencial, ¿no? Que ya es en 3 semanas. Y en ese momento sí podamos como sacarle provecho a estar en el mismo espacio, poder pensar los grupos y poder pensar cómo nos articulamos, pero ya como con estas cosas mucho más avanzadas, ¿no? Lo que estaba planteado inicialmente pues era de cero, estar todos juntos y estar como trabajando de una vez integrado, pero a la final vemos que aquí en realidad podemos sacarle mucho más fruto, mucho más provecho al encuentro si hacemos todas estas reflexiones antes, cada quien con lo suyo, incluso podemos encontrar como las articulaciones, los puntos en común o sí, lo que puede como terminar resultando como un proyecto grupal, pero con cada uno ya su proceso más aterrizado. Entonces, abro espacio así unos últimos minutos si alguien quiere hacer una pregunta, tiene algún comentario sobre lo que vimos, sobre todo lo que ha pasado, digamos, hasta acá, la sesión pasada, el sábado, en fin. Y luego, como saben, pues por correo y por el chat seguiremos. Voy a buscar
Sí, porque honestamente no sé si el Sol del Membrillo esté completa en internet. Es una película, yo la vi cuando vivía bueno, la vi y es una peli súper lenta, o sea, porque es eso, o sea, eso que vimos muchos días. O sea, este señor se demora como todo el otoño o algo así pintando un árbol, ¿sí? Y básicamente es como uno mirándolo y viendo como que quién lo visita y con quién habla, y uno dice, pero ¿qué está haciendo este man? Pintando un árbol, y escoger una cosa, ¿no? Y dedicarle un tiempo que parece muerto, ¿cierto? Y unas estrategias que son muy de la ficción, porque no, o sea, nunca sale Antonio, claro, mi técnica para pintar el árbol es que yo hago marca, todo eso te lo están mostrando, ¿sí? No hay ni una voz en off, no hay ni un exacto, ¿sí? Uno está ahí como, claro, hay mucha gente que se para y se va. Y si uno piensa, ahí digamos que esa es como la reflexión que podemos hacer, como que si uno dice, voy a hacer un documental sobre el artista Antonio López. ¿Qué se imagina uno? Ay, yo me entrevisto a Antonio López, o sea, como, este es Antonio López, esta es su casa, este es su señor, este es su amigo, y entonces, y Antonio contando su proceso. Y no es eso lo que él elige hacer, ¿no? Él elige mostrar y mostrar, digamos, esos tiempos muertos, ¿no? Porque uno se imagina entonces a Juan Rivera, luego ese documental sí lo pueden ver de una, les voy a pasar el enlace, y de hecho es súper interesante porque Juan Rivera, estas mismas personas de San Gil hicieron este documental y luego hicieron una película de ficción sobre Juan. Entonces ahí hay una reflexión súper interesante. Es una ficción que en todo caso está denunciando y que tiene un peso y una connotación vamos a ver, el tema con Juan Rivera es que es un artista súper precarizado, ¿cierto? Al que no se le paga, o sea, él pinta un cuadro y sale a venderlo y pide 80.000 pesos y le dan 15.000 y él acepta y vuelve a su casa a seguir pintando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como unas diferencias súper interesantes para que nosotros pensemos que tenemos muchas opciones de acercarnos a nuestras historias y que justamente darle de repente otra mirada, otro tratamiento es lo que lo va a hacer, más relevante o no, ¿cierto? ¿A qué te refieres, Kelly? Si quieres, abre micrófono. ¿Qué pasará con las historias que nazcan acá? Como la idea es que, pues, estábamos en el grupo que decían que surgieran alrededor de 10 historias, ¿no? Los grupos alrededor de 10 historias. Pues se plantea que puede ser a través de la fotografía, a través de lo audiovisual, sí, que haya como mucha variedad en eso. Luego se tendrá un espacio como para darlas a conocer, para la divulgación, la circulación de estas. Sí, claro que sí. Más que 10 historias, se habla de 10 productos, pero es que una sola historia puede tener 10, digamos como 10, sí, más de una, volvemos, ¿no? Digamos que vamos a pensarlo en términos de proyectos de repente o de relatos, y entonces un relato, digamos, la historia con la que tú quieres trabajar, tú dices, voy a sacar una serie de fotografías, como lo que nos estaba mostrando Patricia de la maleta, ¿no? O sea, de bueno, yo voy a hablar, me estoy inventando todo otra vez, voy a hablar de las mujeres que tienen una cooperativa de tejidos y yo quiero mostrar eso, pero entonces puedo hacer una serie de capítulos contando la historia, ¿no? Cómo pasó, o hacer un perfil de cada una de esas mujeres, o contar la historia del tejido en el municipio, yo qué sé, ¿no? O sea, como que es entender desde qué ángulos, qué quiero contar, y de repente luego hago pues una galería de fotos con los tejidos, pero también hago una exposición en la Casa de la Cultura del municipio, y eso también es un producto, ¿no? Y luego hago un tutorial sobre puntadas, entonces es como sí, o luego hay una foto con ellas contando su historia. Bueno, vamos a ver muchos más ejemplos de esto, pero efectivamente, digamos que la idea del laboratorio, y por eso les decimos e insistimos mucho en reduzcamos a historias, es que haya luego una plataforma virtual donde cada clic a un proyecto, a la historia TIN. Entonces entro y ahí tengo un texto que presenta el proyecto, y si yo tengo un video, pues le doy clic al video, y también está la galería de fotos, un poco así como mostró Patricia la maleta, pero aparte de eso, el cuarto módulo de este proceso
se está pensando como, no, está pensado ya como un encuentro presencial donde ustedes también van a poder mostrarle estos trabajos a, yo qué sé, representantes de TRO, no sé, o sea, como a personas que están en la cadena de valor, en la cadena de circulación, digamos, desde las otras aristas, ¿no? Entonces, también lo que vamos a ver en los otros módulos es cómo nosotros podemos hacer circular estos contenidos. Esa es la idea. Pero bueno, eso lo iremos construyendo. La idea por ahora es cada uno vuelva a esos documentos donde está el relato, volvámoslo una historia, ¿sí? No un tema grande así que puede ser abordado por 1000 aristas. Bueno, de las 1000 aristas o las 5 aristas que yo quiero abordar, arranco con una y lo empiezo a desarrollar como un relato que tiene personajes, que tiene un nudo, un conflicto, ¿cierto? Que pasa en ciertos aspectos, y de una vez también me puedo empezar a imaginar esos lenguajes en los que lo quiero contar, como bueno, en video quisiera tratar esto, pero aparte podría ser como unos clips sonoros así. Por ahora es preliminar, ¿no? Es el ejercicio, lo seguiremos desarrollando, no se preocupen por eso, todo es un proceso. Yo creo que por mí cerramos hoy. Si alguien más quiere intervenir, tiene alguna pregunta, adelante. ¿No? Bueno, ahora por el chat les envío el enlace del artista No es como lo pintan, se llama, la peli de San Gil. Y chévere, veámosla, que sea la tarea para que hablemos de estos temas, como que la tomemos de ejemplo para la clase, y les iré mandando también otras cositas de pronto más cortas. Sí, por WhatsApp lo envío. Ese está en YouTube, dura 24 minutos, para que medio lo tengan en cuenta. Y lo demás me voy también a mirar esa maleta de la diversidad para que usemos eso de ejemplo. La próxima sesión vamos a hablar entonces ya de ese cómo, ¿cierto? Estrategias narrativas. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué es la voz, la mirada, el tono, ¿no? Todas estas cosas que le dan ese diferencial. Entonces es chévere tener ahí ese contraste. Yo les envío eso. Mil gracias a todas, a todos por su presencia. Y cualquier duda, cualquier cosa, ya saben los canales por los cuales encontrarnos. Perfecto, muchas gracias, Anita. Recordarle a todos los participantes que el sábado nos vamos a dar cita a las 8:30 de la mañana para iniciar nuestra reunión virtual. Desde el viernes estaremos compartiendo el link para que cada uno y cada una de ustedes se pueda agendar. La meta es que este sábado podamos participar muchos más de los que están inscritos. Igual un día como hoy hubo participación de 19 personas activas en la hora y media de clase. Entonces, nada, genial. Agradecerles a todos los que participaron, pedirles el favor, si están ahí, que prendamos la cámara y cerremos con una foto del grupo para enviar por el WhatsApp, y contarles que este video, esta reunión, esta clase fue grabada, y esta noche y mañana en la mañana le estaremos compartiendo el video para que lo puedan reforzar la clase y lo puedan compartir con los otros y las otras participantes. Bueno, mire, ahí estamos todos y todas todavía activos, qué bien. Entonces vamos a tomarnos una fotico. Sonrían para la cámara. Bueno, muchas gracias. Buena noche. Nos vemos el sábado. Que descansen. Lo mismo, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.